Bueno, sin importar que, digamos, cómo vaya a ser el cuerpo de nuestra blusa, puede ser con pinzas, puede ser una blusa suelta, puede ser una blusa muy pegada, puede tener corte princesa. Bueno, sin importar esas variables, lo que sí importa es la forma como hayamos dibujado el cuello, ¿cierto? Y pues que este tipo de, digamos, de cuellos, tanto el Nehru militar o Mao y el cuello camisero por lo general llevan abotonadura, ¿verdad? Entonces tenemos que haber dejado el espacio que se requiere para el cruce de los botones. Entonces, ya teniendo en cuenta ese detalle, lo que sí es importante es haber dejado el 1,5 que corresponde al cruce, ¿sí? En camisería por lo general siempre se deja esta medida. ¿Por qué? Porque es que los botones que se usan para camisas son en realidad muy pequeños. Aquí podemos ver el tamaño del botón que se usa, es muy pequeñito. No me parece prudente dejar una distancia o un parámetro superior. Aquí en el cuello, súper importante haber dejado estrictamente nuestro cuello básico, ¿sí? Ahí lo teoría lo dice. Entonces, una sexta del cuello de nuestro punto A C, idea de una sexta de cuello más 2 centímetros, ¿sí? Y lo mismo pues en la parte trasera de nuestra prenda, de nuestra blusa o de nuestro vestido, según lo que vayamos a hacer. Bueno, entonces vamos a arrancar con el cuello Mao. Si ustedes pueden observar las imágenes, se darán cuenta que es un cuello bastante alto, ¿verdad? Es un cuello que va exactamente a la medida del cuello, no sube ni baja, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el paso 1, entonces es que desde el punto donde comienza el cruce de botones, ¿sí? En el delantero medimos lo que tenga hasta el punto C. Recordemos nuestra técnica para medir líneas curvas, ¿sí? Que nos queden exactas. Con el metro parado vamos a hallar la distancia que hay hasta el punto C. Recuerden que es desde donde comienza el cruce, ¿sí? A mí me dio, en este caso, 12,5 centímetros. Voy a anotar aquí la medida resultante. Entonces, también hacemos la misma operación en nuestro escote de la espalda. Aquí me dio 6 centímetros. Entonces, vamos a sumar esas dos medidas para el siguiente paso. Bueno, aquí está, entonces lo que medimos. Entonces en el escote delantero 12,5. Recuerden que esto fue la mitad en realidad de lo que va a ser en total el escote delantero. Y la espalda pues también fue la mitad. Esto nos dio un total de 18,5 centímetros. Entonces vamos para el siguiente paso. Bueno, en el paso número 2 dice que para hacer el trazo de este cuello dibujamos un rectángulo que tendrá como medidas lo que nos dio en el paso anterior, o sea, la sumatoria del escote delantero con el escote de espalda por 6 centímetros de ancho y ubicamos las letras A, B, C y D como nos lo muestra la imagen. Desde el punto A medimos lo que tenga de escote, espalda y este puntico que nos va a dar lo vamos a llamar C. Entonces recordemos que de escote, espalda son 6 centímetros. Desde el punto B subimos 3 centímetros y al puntico que nos dio lo vamos a llamar F. Y unimos los puntos E, F con curva fuerte. ¿Con cuál regla y de qué manera debemos usar la regla? Así. Con esta regla que es la curva que usamos para dibujar cabeza de mangas, de esta manera. No funciona en otra posición. Si no tenemos esta, también recuerden que esta la reemplaza perfectamente el curvígrafo. Continuar con el paso número 5. Desde el punto A subimos 3 centímetros y vamos a marcar el punto G. Desde el punto
E subimos 3 centímetros y vamos a marcar el punto H. Unimos en línea recta los puntos GH y en línea curva los puntos H con D, teniendo en cuenta de que quede totalmente paralela a la curva de abajo, ¿sí? Entonces para hacer eso, pues montamos la regla y la subimos para que nos dé exactamente la paralela y no nos vaya a resultar más ancho o más angosto el cuello en algún punto. Desde el punto D podemos entrar de 2 a 2,5 centímetros y marcamos nuestro punto J. Acá está. Y para finalizar unimos con curva fuerte los puntos FJ. ¿Cuál curva nos sirve? Esta de esta regla. ¿Sí ven? Aquí nos da perfectamente. Aquí es donde va la botonadura, ¿sí? O buscamos también en nuestro curvígrafo qué curva nos puede estar funcionando. Yo creo que esta nos puede estar sirviendo para hacer esa curvita. Bueno, como estamos aprendiendo, entonces recuerden que yo a veces meto pasos de más, pero es que es importante, ¿sí? Entonces vamos a calcar, vamos ahora sí a dar costura. Entonces vamos a calcar el trazo que acabamos de hacer. Aquí de una vez podemos hacer figura de espejo para que nuestro molde nos salga entero de una vez todo el cuello, no la mitad de este. Entonces recuerden que para calcar, pues uno calca algunos puntos, pone algunos puntos guía y simplemente vuelve a utilizar las reglas tal como las utilizó en el trazo, ¿cierto? Entonces voy a hacer esa operación. Bueno, entonces simplemente le damos 1 centímetro de costuras, exceptuando el centro. Recuerden que la costura industrial es de 1 centímetro y debe ser totalmente paralela al trazo, ¿sí? Entonces aquí, que nos quede bien redondito, totalmente paralelo. Yo hice un truquito para lo que les decía, para que me salga el cuello entero, y fue dejar papel a este lado del cuello para poderlo doblar y cortarlo, ¿sí? Entonces voy a hacer esa operación. Entonces pues yo doblo aquí por todo el centro de lo que ya es el molde, ¿sí? Y voy a recortar para que me salga, como les estaba diciendo desde un comienzo, pues el cuello entero. Voy a ayudarme poniéndole un poquito de cinta para que no haya movimiento y me quede perfecto a la hora de cortar. Entonces así doblado, recortamos por la costura y miren, está listo. Ahora, mira, aquí me salió mi cuello completo. Ahora le vamos a hacer la marcación industrial. Bueno, entonces aquí ya podemos verlo totalmente terminado. Lo puse sobre un fondo oscuro para que se vea un poco mejor. Entonces camisa no le puse el nombre del diseño porque pues puede ser o vestido, puede ser muchas cosas. Cuello, qué parte de la prenda es, la talla si corresponde a una talla, ¿no? Ahí puse una talla de ejemplo 10 y ¿cuántas veces lo tengo que cortar? Se corta 2 veces. El hilo de la tela es todo el centro de nuestro cuello. Podemos estar haciendo también un piquete arriba y abajo para ayudar en la confección a empalmar el centro del escote de espalda con el centro de nuestro cuello. Bueno, para hacer nuestro cuello camisero vamos a arrancar tal cual como hicimos con las mismas recomendaciones en nuestro cuello Nerú o cuello Mao. Entonces brevemente hago el recordatorio, que es sumar lo que mide nuestro escote delantero desde el cruce hasta el punto C
y lo que mide desde el punto D hasta el punto C en el escote de la espalda, sin importar, no tiene nada que ver la forma de nuestro cuerpo, de nuestra camisa. Recuerden que es exactamente la sexta de cuello sin ningún flojo. Nuevamente aquí recuerdo lo que nos dio resultado. En el escote delantero nos dio 12,5 centímetros, en el escote espalda 6, para un total de 18,5 centímetros. Entonces, como paso número 1, dice, bueno, ya hicimos el paso 1, ahora vamos al 2. En un trozo de papel realizamos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Recuerden que un ángulo de 90 grados es el que nos da toda este tipo de escuadras, ¿cierto? Para arrancar a hacer nuestro trazo. Y vamos a marcar el punto A en el vértice, o sea, la esquinita formada por este A. Paso 3. Desde el punto A marcamos la medida del escote de la espalda. Recordemos lo que le haya medido según su talla o sobre medidas, y ponemos el punto B y lo escuadramos. Recuerden que al escuadrar pues tenemos que obtener una línea paralela. Aquí tiene que haber 90 grados, aquí podemos comprobar que nos quedó bien escuadrado, lo que les digo, midiendo que quede totalmente paralela a la línea de inicio que formó el ángulo de 90 grados. Desde el punto B vamos a medir lo que nos dio en el escote delantero y a este punto lo llamamos C y también lo vamos a escuadrar. Continuamos con el paso número 4, que dice que desde el punto C subimos 1,5 centímetros. Paso 4 dice que desde el punto C subimos 1,5 centímetros y a este punto lo vamos a llamar D. Vamos a unir con curva fuerte los puntos B con D. No olvidemos la posición correcta de la regla. Desde el punto A subimos 3 centímetros para la base del cuello o tirilla y marcamos el punto E. Desde B subimos exactamente la misma medida, o sea, esos 3 centímetros, y vamos a marcar el punto F. Desde D también subimos 3 centímetros y vamos a marcar el punto G. Aquí podemos ver algunas similitudes y ya hay algunas diferencias con el cuello Nerú. Vamos a unir en línea recta los puntos E, F y en línea curva los puntos F, G. Debemos tener en cuenta que aquí la línea debe ser totalmente paralela, o sea que usamos la regla de la misma manera para que nos quede exactamente el mismo ancho, los mismos 3 centímetros en todos los puntos de nuestra tirilla. Desde el punto G entramos 2 centímetros y marcamos el punto H. Y vamos a dibujar la curva que tiene las abotonaduras de este tipo de cuello. Entonces estamos en el paso número 6. Aquí podemos ayudarnos de nuestro curvígrafo para obtener esta curva. ¿Sí? Esta también funciona, esta partecita de este tipo de regla. También nos ayuda a dibujar esta curva. Vamos con el paso número 7. Hacemos una línea perpendicular al punto H. Entonces, pues aquí, ojo con este punto porque es un tanto confuso. ¿Cómo así que una perpendicular? Bueno, pues este es el punto, ¿cierto? Vamos a tomar nuestra escuadra y vamos a tener en cuenta la medida que hay desde esta línea de inicio hasta el punto H. Aquí tiene
4 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a esos mismos 4 a escuadrarlos hasta que llegue a la línea del ángulo de inicio. Eso significa hacer una perpendicular al punto H. No puede ser de cualquier manera, ¿no? Tiene que haber, digamos, de aquí a aquí, o sea, estar paralelo para que nos pueda salir esa perpendicular perfecta, y la misma medida que hay desde H hasta esta línea de inicio, pues es lo mismo que nos va a medir desde A hasta tocar también esta línea de inicio con la que arrancamos. Entonces seguimos mucha atención. Dice que a continuación, que después de haber hecho esta línea, y aquí la vemos, subimos la misma medida que tiene desde esta línea, la que acabo de marcar, hasta el punto E. Entonces, ¿qué distancia hay desde esta línea que yo acabé, desde esta hasta el punto E? Voy a medir. Tiene 1 centímetro. Dice que subamos esa misma medida, ese mismo centímetro. Y vamos a llamar a ese punto I, a este que acabamos de obtener. Continuando con el paso número 7, dice que aplicamos esta misma medida desde el punto F, ¿sí? O sea, el mismo centímetro que subimos acá, y a este puntico resultante lo vamos a llamar J. Vamos a unir en línea recta los puntos I, J, y en línea curva los puntos J, H. Entonces vamos a hacerlo similar, vamos a hacer un espejo. Si la regla la usamos así, la invertimos y que nos quede muy similar, ¿sí? O sea, que esta línea que hicimos nos quede muy parecida a la que está abajo. Vamos con el paso número 8. Desde el punto I subimos la medida deseada del ancho del cuello. Por lo general queda bien de 4 centímetros. Y vamos a llamar a este punto K. Escuadramos este punto, o sea, K, hasta tocar la línea perpendicular al punto C. ¿Cuál es la línea perpendicular al punto C? Esta, la que escuadramos, ¿sí? Son puros términos de geometría que tenemos que ya saber a estas alturas del programa, tener perfectamente claros y entendidos. Entonces, nuevamente, recordemos que una forma fácil de escuadrar es medir cuánto tiene, y pues aquí que tenga la misma medida para que no vayamos a tener ningún problema, que nos vayan a quedar torcidas las líneas, o simplemente usamos una escuadra que montamos sobre la línea que vamos a escuadrar, el punto que montamos, y el punto lo prolongamos de tal manera que aquí quede un ángulo recto. ¿Listo? Paso número 9. Escuadramos nuestro punto H, y aquí este es el punto H, hasta la línea anteriormente trazada, o sea, esta que acabamos de hacer. Y a este punto lo vamos a llamar I. Nuevamente la geometría básica. Si voy a escuadrar este punto, tiene que quedar paralelo a esta línea, ¿cierto? Entonces de aquí a aquí tenía 2, entonces esos mismos 2 van acá para obtener una perpendicular o escuadrar el punto. Es exactamente lo mismo en matemáticas, ¿sí? Miren, si yo monto la regla acá, esta línea tiene que dar aquí un ángulo de 90 grados. Y al puntico que nos dio al encontrarse en estas dos líneas lo vamos a llamar L. Desde el punto L medimos en diagonal
a un ángulo de 45 grados, o sea, esto es un ángulo de 45 grados, que es la mitad de un ángulo de 90, ¿sí? Más o menos ese es todo el centro, ¿sí? De este ángulo que nos formó acá. Medimos 1.5 centímetros y vamos a marcar el punto M. Mucha geometría en el trazo de este cuello, si podemos darnos cuenta. Unimos en línea recta los puntos H con M y en curva suave los puntos K con M. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener esa curva suave? Puede ser con esta regla que tiene esta parte muy recta al principio y se va curveando. Esta es la ideal para hacer esta línea, ¿sí? Unir los puntos KM. También podemos utilizar, recuerden que nuestro curvígrafo, ¿sí? Aquí podemos simplemente, miren, es que aquí sube y ya no nos da, ¿cierto? La ideal es esta, o simplemente le damos desde este punto, lo vamos a unir, aquí lo dejamos totalmente recto y lo vamos a unir desde acá, desde este puntico hasta el punto L. Esto no es camisa de fuerza. Si ustedes quieren dejarle más punta al cuello, perfectamente lo pueden hacer. Este cuello es como un estándar que funciona, pero no es, digamos, como la medida de la punta que se le puede estar dejando a todos los cuellos. Usted le puede aumentar aún más la punta si desea, si bien lo desea. Listo, está terminado nuestro trazo. Ahora vamos a separar cada una de las piecitas que componen nuestro cuello. ¿Cuáles son? Esta, que es la tirilla o pie de cuello, y este que es el cuello, ¿verdad? Entonces vamos a calcarlos por separado y a darles costura. Bueno, al igual que hicimos con nuestro cuello Mao, Nerú, ¿sí? Para que nos saliera entero, vamos a dejar un espacio de papel, ¿sí? Hacia este ladito para que podamos doblar y cortar y nos salga entero el cuello. Entonces, aquí yo ya tengo puesto, voy a empezar a calcar lo que es la tirilla del cuello y a darle costuras. Listo, aquí tenemos calcada la tirilla, ya le dimos 1 centímetro de costura, exceptuando en el centro de esta, ¿sí? Recuerden que todas las costuras son paralelas. Aquí está tanto estas líneas como en esta curva, por favor, tiene que haber 1 centímetro de costura. Nuevamente doblo el papel por todo el centro de mi cuello, le pongo una cintica para ayudarme a recortar y lo corto. Lista la tirilla, se parece mucho al cuello Nerú, entonces no se les olvide la marcación industrial. El hilo de la tela va en todo el centro, puede estársele haciendo piquete arriba y abajo para centrar. Ahora voy con el cuello. Listo, aquí ya calqué lo que es la parte superior, o sea el cuello. Ahora voy a darle costuras. Yo dejé aquí a este lado suficiente papel para hacer la misma técnica que lo que hicimos con la tirilla. Listo, aquí tenemos ya terminado lo que es la parte del cuello con su marcación industrial. Aquí ya he hecho los piquetes. Y aquí observamos finalmente las dos piezas que componen nuestro cuello camisero para mujer.